Mitos moteros que conviene desterrar. En las tandas, alrededor de las hogueras, en las concentraciones, en las barras y mesas de los típicos bares moteros, se siguen oyendo consejos e ideas del amigo de la vieja escuela, algunos ya míticos que debemos desterrar. Vamos con ello. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Mafre. Gracias por acompañarnos en esta ruta auditiva. Hoy tenemos un programa dedicado a la sabiduría popular, que no siempre es sabiduría y no siempre es popular, pero que ha ido pasando de generación en generación de motoristas. Algunos puede que fuesen ciertos, pero los tiempos cambian. La tecnología avanza, las carreteras y las motos evolucionan, y lo que hace 20 años podía ser una verdad, hoy puede ser no solo incorrecto, sino incluso peligroso. Hoy vamos a hablar de mitos moteros que conviene desterrar. Hemos seleccionado 10 que seguramente habéis escuchado algunas veces y que hoy vamos a analizar bajo la lupa de la física, de la experiencia y sobre todo de la seguridad. Vamos con ellos. Mito 1. Primer mito. Contra el frío, lo mejor es un periódico o papel de periódico en el pecho. Este es un clásico absoluto. ¿Quién no ha visto, incluso lo ha hecho él mismo, meterse periódicos, pues el periódico del domingo pasado, debajo de la chaqueta que llevamos para cortar el viento? El mito es que se dice que el papel de periódico es el mejor aislante contra el frío y que te salva de una hipotermia en ruta. La realidad, bueno, puede que esto tuviera sentido en los años 70, 80 o 50 o 60, cuando las chaquetas eran lo que eran, de cuero fino, no existían membranas técnicas. Es cierto que el papel, sobre todo varias hojas de papel, pueden cortar el viento, pero tiene dos problemas graves. Primero, ojo, que se hace esta chapuza y el periódico se humedece. El segundo problema es la humedad. Si sudas un poco, no solo el papel se empapa y te deja el frío pegado al cuerpo, como las prendas de algodón, sino que, lo peor, es que puede ser que tu ropa, la letra impresa del periódico, acabe impresa en tu ropa también, en tu camiseta. El consejo de seguridad, muy fácil. Hoy en día hay ropa térmica, técnica, moderna. Cortavientos, transpirable, que ocupa menos que un periódico y es infinitamente más eficaz. Yo creo que, lo digo siempre, el equipamiento no es un gasto, es una inversión en confort y en seguridad, porque un motorista que va cómodo, que no va pasando frío, es más seguro. Vamos con el mito 2. Otro clásico. El freno trasero es el más seguro. El delantero te puede tirar al suelo. Este es probablemente uno de los mitos más peligrosos que vamos a tratar hoy. El mito es que muchos principiantes, incluso algunos veteranos mal aconsejados, siguen pensando que tocar el freno delantero no voy a decir con fuerza, pero sí con autoridad, es sinónimo de o bien salir volando por encima del manillar o bien llegar a bloquear la rueda y perder la rueda y caerte, y por eso abusan del freno trasero. La realidad, la física es clara y tozuda. Cuando frenas, el peso de la moto se transfiere hacia adelante. Eso significa que la rueda delantera es la que tiene más carga y, por tanto, más agarre. Siempre lo digo, el freno delantero llega a ser el responsable, según las motos más pesadas menos, las motos más ligeras más, frenadas más fuertes, no digamos en el circuito, pues todavía se frena más con el delantero. Como os digo, puede ser responsable desde un 60-70 hasta casi el 100% o el 100%. Fijaos en la moto de Gran Premio cómo levantan la rueda trasera. Si usas el freno trasero nada más o preferentemente, tienes dos inconvenientes. Uno, que puedes derrapar y bloquear la rueda, y dos, que vas a necesitar mucha más distancia para parar tu moto. El consejo de seguridad: hay que perder el miedo al freno delantero. Hay que practicar, siempre insisto, hay que rodar en circuito. Si no lo hacéis, nuestro motoclub os brinda muchas oportunidades de hacerlo. La técnica correcta es progresiva. Aprietas con la maneta primero con suavidad y vas apretando para cargar el peso. El freno trasero es un apoyo para equilibrar la moto. En motos pesadas también ayuda mucho, pero tu salvavidas está en tu mano derecha. Eso sí, la frenada combinada es clave. Y también os recuerdo que hay motos modernas que, pues, son muy listas, y aunque uses tanto la maneta como el pedal, ellas van a frenar
como estimen oportuno, por ejemplo, como hace un coche. Vamos con el mito 3, otro mito peligroso. Los cascos, si no se han golpeado, no caducan. Tienes tu casco ahí, que está precioso, lo guardas en tu estantería. Tiene 10 años, pero se ve nuevo, brillante. Sirve. El mito es que si no te has caído, y además te has caído relativamente fuerte, el casco está perfecto por dentro, si está con buen aspecto. Es de plástico y de fibra y eso no caduca. La realidad es completamente falso. Los materiales con los que se fabrican los cascos y especialmente el poliestireno interior, esa especie de corcho blanco que al final es el que absorbe el impacto, es el que hace que tu cabeza reciba muchas menos lesiones que si da contra el suelo porque hace de amortiguador. E incluso los pegamentos sufren degradación. Y si te caes, no va a absorber, va a ser mucho más blando. El paso del tiempo, por supuesto los cambios de temperatura, el sudor, incluso vapores de gasolina o de otras cosas, según donde los guardes, hacen que los cascos y esos elementos de los cascos pierdan propiedades. Un casco de 10 años puede ser duro como una piedra, pero en caso de golpe no va a amortiguar nada. El consejo de seguridad que te damos: los fabricantes suelen dar una vida útil de entre 5 y 7 años al casco desde su fabricación o primer uso. Revisa la etiqueta interior. Y yo te diría, si tu casco tiene 10 años, por mucho que esté brillante y perfecto por fuera, sobre todo si está perfecto y brillante, es estupendo para decorarlo y ponerlo en una estantería, pero no para ponerla en tu cabeza. Vamos con el mito 4 y me voy a atrever con el inglés, porque esta es una frase muy inglés. Loud pipes save lives. Vamos, los escapes ruidosos salvan vidas. Esto puede generar polémica, pero vamos a hablar de seguridad real, porque el mito es, lo he oído muchas veces, alguno que lleva un escape, no voy a citar la marca, porque todo lo tenemos en la memoria y le quitan el llave killer y hace mucho ruido. Mi moto hace mucho ruido, pero es que así los coches te oyen y se van a apartar y van a evitar accidentes. La realidad, lo primero y más importante, es ilegal. Es ilegal, pero es que además la propia física del sonido, el llamado efecto Doppler, pues demuestran que el sonido de los escapes, o el escape si tienes uno, se proyecta sobre todo hacia atrás. La moto va andando hacia adelante. Además, los coches modernos están muy bien insonorizados y un conductor que va en su coche con las ventanillas subidas, con el aire acondicionado puesto, por eso lleva la calefacción, da igual, y va escuchando música, pues probablemente no te va a oír por mucho que haga un ruido atronador tu escape. Eso sí, los peatones, la gente de alrededor, otros motoristas y esa gente que trata de dormir en sus casas sí te va a escuchar. Confiar tu seguridad al ruido es una falsa sensación y además ese ruido solo va a generar hostilidad hacia el colectivo motero. El consejo de seguridad, muy sencillo. Lo que salva vidas no es ser ruidoso, es ser visible y conducir a la defensiva. Lleva ropa de alta visibilidad, que tenga elementos reflectantes, usa las luces adecuadamente, posiciónate bien en el carril para que te vean en los retrovisores y sobre todo anticipa. No confíes que te oigan y yo diría, asume lo mejor, que no te han visto. Vamos con el mito 5, este lo he oído muchas veces, sobre todo en circuitos. Yo freno mejor que el ABS. Aquí juega una parte importante el ego del piloto. Además, este mito es muy resistente a desaparecer, especialmente entre los pilotos, más bien diría conductores, de la vieja escuela. El mito, que insisto, lo he oído muchas veces, la electrónica es para novatos. Yo que ruedo mucho en circuito tengo un tacto y freno mejor que el ABS en cualquier circunstancia. La realidad, en un circuito con asfalto perfecto, caliente, seco, sabiendo dónde hay que frenar, un piloto profesional, quizás puede llegar a frenar mejor que un sistema ABS, sobre todo si es antiguo, pero nosotros conducimos en el mundo real. En la calle, en la carretera, hay pintura, pasos de cebra, líneas, arenilla, manchas de aceite, a veces llueve y hay sustos imprevistos. Donde, ¿qué vas a hacer? En una situación de pánico, el instinto habitual es apretar la maneta a fondo. Y eso puede significar, en caso, como os digo, pues esas pinturas resbaladiza o mojado o manchas de aceite o arenilla, un bloqueo de la rueda o superar la adherencia y que te caigas. Un ABS moderno reacciona 1000 veces más rápido que tu cerebro. El consejo de seguridad que te damos: el ABS es
Probablemente el mayor avance en seguridad activa, ya sabéis, aquella que permite evitar el accidente, porque los coches tienen una seguridad pasiva buenísima, aquella que limita las lesiones en caso de accidentes, pero la moto no. El arma en la moto es la seguridad activa, la que evita el accidente. Y en este caso el ABS es magnífico. No te quita el control y te permite mantener la dirección incluso frenando a fondo. Mi consejo, si vas a comprar una moto que tenga ABS, además es obligado en la mayoría de las motos, y si lo tienes, practica, pero confía en él. Vamos con el mito 6. Pues el mito 6 es un mito también de veteranos. Iba a chocar y tiré la moto, y porque así parece más seguro. Esta frase se escucha, yo la he leído incluso en partes de accidente en la compañía de seguros y por supuesto en las tertulias. El mito es que ante un impacto inminente, eminente también, pero inminente, el piloto decide tumbar la moto y deslizarse por el suelo porque así parece que va a frenar antes o se va a hacer menos daño. La realidad, esto, como os decía, la física es tozuda. Es física pura. El coeficiente de fricción de la goma de tus neumáticos frenando sobre el asfalto es muchísimo más alto que el coeficiente de fricción del plástico de tu moto o de tu ropa deslizando sobre el suelo. De hecho, la ropa de moto lo que trata es que deslices para que no ruedes. Una moto arrastrándose apenas pierde velocidad. Tú arrastrándote apenas pierdes velocidad. Y además, una vez que te tiras, pues eres dueño de la inercia. Así que el consejo de seguridad es mantente sobre la moto frenando hasta el último momento. Incluso si el impacto es inevitable, habrá reducido mucho más la velocidad frenando y erguido que deslizando. Nunca tires la moto voluntariamente y lucha esa frenada hasta el final. Vamos con el mito 7. Este también es un mito, yo diría que más de expertos que de expertos de marisabidillos, como esta es una palabra un poco antigua, pero que me gusta. Los neumáticos nuevos, lo mejor es lijarlos. Esta frase, como os digo, lo he oído alguna vez en boca de expertos, entre comillas, y es que cuando estrenamos nuestros zapatos nuevos para la moto, pues está muy bien pasarles una lijita para quitar la capa rayante. Bueno, no voy a decir que sea una estupidez. Este mito de pasar una lija... También he oído lavarlos con disolvente o cosas muy raras, echarles laca, una cosa rarísima, cosas rarísimas para quitarles la parafina. La realidad es que es cierto que los neumáticos traen un agente desmoldeante que los primeros kilómetros, muy pocos primeros, puede hacer que agarren menos. Pero olvídate de usar productos químicos que pueden dañar la goma y lijarlos, pues es innecesario y además de gastar los neumáticos. El consejo de seguridad es mucho más sencillo y es lo que recomiendan todos los fabricantes de neumáticos. Los primeros 50 o si quieres ser muy prudente, 100 kilómetros conduce con más suavidad de la habitual. Tumba progresivamente, al principio poco, luego más para ir limpiando esa banda de rodadura de forma natural. Y además puedes aprovechar ese rodaje para ir haciéndote tú también a las sensaciones de una goma nueva. Siempre digo que en circuito me encanta estrenar neumáticos porque quitas el neumático viejo que has hecho la última tanda y cuando pones el neumático la sensación inicial es que la moto se quiere caer porque inclina con una facilidad que es increíble. Aprovecha por ejemplo, estás en circuito un par de vueltas para quitarles esa capa para hacerte un poco a las sensaciones de una goma nueva. Vamos con el mito número 8. El cuero es siempre mejor que la cordura. El mito es que si no vas de cuero de arriba abajo, no vas protegido y el textil, estos tejidos técnicos son de segunda clase. La realidad es que el cuero de buena calidad tiene una resistencia a la abrasión fantástica, eso es verdad. Pero hoy en día hay corduras de alta densidad, 600D o superior, de Kevlar, de un montón de productos, que ofrecen una protección abrasiva excelente y que a veces incluyen mejores protecciones contra impacto, porque son más holgadas. Están más destinadas sobre todo al turismo. Además, el cuero tiene un problema. Si no es de muy alta gama, pesa. Es rígido, sobre todo en invierno, es rígido, da calor en verano y no abriga en invierno. Y la fatiga de un piloto, ya lo he dicho, nada más empezar, es clave. Si vas incómodo, conduces peor. El consejo de seguridad, clarísimo. Para circuito, cuero, no hay más. Un buen mono de cuero, que como digo, no es un gasto, es una inversión, porque además si lo cuidas es eterno. Para carretera y viaje, un buen equipo textil técnico. Puede ser más seguro porque te mantienes seco, a temperatura estable, vas a ir menos cansado y ofrece niveles de protección
No voy a decir que sean mayores, pero similares. Lo importante, además de materiales, es que estén homologados y lleven protecciones certificadas en los hombros, en los codos, en la espalda y en las rodillas. Vamos con el mito 9. En ciudad, en moto, puedo hacer lo que quiera. Entramos ya en un terreno que es a la vez legal y de convivencia, porque el mito es creer que filtrarte, como se dice técnicamente, entre el tráfico es legal siempre, en cualquier circunstancia y a cualquier velocidad, porque para eso me he comprado una moto. La realidad es que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes, porque la normativa en España es verdad que permite esa filtración bajo condiciones específicas. Básicamente coches parados y para llegar a las zonas, esas zonas reservadas para motos un poquito más adelantadas que hay en los semáforos, pero ir zigzagueando entre los coches en movimiento no solo es ilegal, sino que es extremadamente peligroso. Los conductores del coche no esperan que aparezca algo tan rápido y, por cierto, tan pequeño entre los carriles, y el diferencial de velocidad puede ser muy peligroso. El consejo de seguridad: si el tráfico está parado, filtra, es decir, pasa entre los coches con extrema precaución y a muy baja velocidad, porque aún hay gente que abre la puerta incluso para tirar colillas al suelo, que lo sigo viendo, pero sencillamente porque van a bajarse, se les olvida algo o la puerta estaba mal cerrada y entonces, aunque el coche esté parado, te puedes estrellar contra la puerta. Hazte respetar, ocupa tu espacio y no te cueles por huecos imposibles y mucho menos a alta velocidad o en movimiento. Y vamos ya con el último. El mito 10. Las motos grandes son más seguras y más estables, incluso para empezar. Esto lo he oído también como consejo y que afecta sobre todo a los que os sacáis el carnet y el carnet A2. El mito es: cómprate la moto más grande que puedas, caballo grande, ande o no ande, porque son más estables en carretera y así no se te queda pequeña en muy poco tiempo. La realidad es que una moto pesada, potente, aunque si es para A2 está limitada, pero peor me lo pones, es muy potente, es muy pesada, muy poco potente, tiene muchas inercias y no corre, pues perdona menos los errores. Una moto pesada en general no es muy adecuada para alguien que empieza. Además, la estabilidad la da la geometría, la velocidad, los neumáticos, las calidades de la amortiguación, no el peso. El peso puede dar un cierto aplomo, pero no da estabilidad. Aprender con una moto que te supera en peso y peor aún en potencia, aparte de ser peligrosa, genera vicios, te da miedo a tumbar y crea una tensión excesiva. Y un piloto tenso no es un conductor tenso, hablamos de carretera, no es un conductor bueno. El consejo de seguridad: la mejor moto es aquella que tú dominas y no la moto que te domina. Una moto, para empezar, de cilindrada media, ligera y manejable, te va a permitir aprender a trazar y a frenar y a mover tu cuerpo y la moto con confianza. La seguridad reside precisamente en esa confianza y en el control. No tengas prisa por subir de cilindrada. Disfruta del aprendizaje y llegará el momento en que tú mismo pensarás: me he ganado cambiar de moto. Y hasta aquí llegamos con nuestro repaso a estos 10 mitos. Estoy seguro que mientras escuchabais habéis asentido con la cabeza en algunos casos. No os preocupéis, no seréis los únicos. Lo importante hoy es quedarse con una idea clara. La seguridad no es algo estático, porque lo que ayer era una verdad puede cambiar hoy. Con los neumáticos que había antes, los sistemas de freno que había antes, que no había ABS, con las prendas que había antes. Antes, yo recuerdo, lo voy a confesar, ir con mi padre, y mi padre es que iba en la moto con una chaqueta y ponerse periódicos. Estoy hablando, yo nací en el 60, es que no tenía ni 10 años. Eso es lo que había entonces, pero ahora hay cosas mejores. Ser un momotero implica estar siempre aprendiendo, reciclando nuestros conocimientos y adaptándose a las nuevas tecnologías. Y ya sabéis que en el Motoclub Mafre te ofrecemos información, formación y te mantenemos al día de todas las novedades. Y además, lo digo siempre, si te quedan dudas, no olvides nuestro consultorio. Disfrutad de la moto con seguridad y nos vemos en la carretera.